En 2017, un joven de 24 años grabó el primer episodio de su podcast en solitario, dentro de su cuarto, con un micrófono de $100 y editando en GarageBand. Lo escucharon entre 40 y 50 personas. 8 años después, ese podcast tiene 1,000 millones de reproducciones en YouTube, más de 13 millones de suscriptores y la empresa que lo contiene fue valorada en $425 millones. ¿Cómo es eso posible? Esa es exactamente la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué es realmente ese podcast? Hoy, en el episodio de cierre de la temporada 1 de Zero Friction Labs, analizamos el caso de Steven Bartlett y The Diary of a CEO. Y la tesis que vamos a desarrollar es esta. Ese podcast nunca fue un podcast de negocios. Fue un arma de negocios disfrazada de conversación íntima. Bienvenidos a Zero Friction Labs. ¿Qué tal? Mi nombre es Mike y estoy aquí con Raúl en lo que es el último episodio de la temporada 1 de Zero Friction Labs, el podcast donde analizamos los sistemas que generan fricción en los negocios y lo que pasa cuando alguien decide moverla. Y como bien saben, en esta temporada, durante estos episodios, hemos analizado 6 casos como Netflix, que transfirió toda esa fricción que existía en los videoclubs a los estudios de Hollywood, o Spotify, que de alguna manera eliminó la fricción del descubrimiento, pero lo transfirió al costo de los artistas. También conocimos la historia de creadores como MrBeast y Juan Pazurita, que en el caso de MrBeast reinvierte en sus videos cada dólar hasta convertir el contenido en una maquinaria industrial. Y en el caso de Juan Pazurita analizamos este caso donde de alguna forma se quedó atrapado en su propia empresa, ¿no? Y por último, el último episodio platicamos sobre TikTok, que está cobrando la fricción del usuario directamente a los creadores de contenido. Hoy estamos analizando el caso de Steven Bartlett en este cierre porque realmente hace algo diferente a los casos anteriores. Y es que Steven convierte la fricción misma en un producto, lo convierte en contenido y luego ese contenido se convierte en capital. Pero antes de entrar al caso, Raúl y yo tenemos algo que decir sobre este podcast y también contar algo sobre nosotros mismos porque este caso pues da para ello ya que nos incluye. Zero Friction Labs es un podcast, también es la vitrina de N-Media. Cuando grabamos un episodio, la pregunta que quiero que ahorita nos planteemos, tanto tú como yo, Raúl, es: ¿estamos creando contenido o estamos haciendo marketing para N-Media? Cuando inició el podcast inicia como con esta oportunidad de poder hacer marketing, ya que actualmente no estábamos realizando ningún esfuerzo de marketing, pero al mismo tiempo, al definir que fuera en formato podcast, estamos buscando el hecho de posicionarnos como marca personal, pero también como la marca de la empresa, ¿no? Para una empresa como la nuestra, que está en este giro de la producción de contenido, al menos lo que nos hemos planteado, debe existir una lógica en que tengamos producciones corrientes, ¿no? Donde de alguna manera seamos partícipes de lo que nosotros mismos estamos difundiendo hacia allá afuera, ¿no? Y a ver, en este caso con Steven Bartlett, la realidad es que funciona de una manera muy similar. Si bien hoy creo que muchos de los deals que llegan directamente a sus diferentes negocios como Flight Story o como Flight Fund, yo creo que ya directamente buscan a estas empresas para poder generar deals con ellos. La realidad es que el podcast sigue estando activo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros creadores que a lo mejor el podcast, al momento que crecieron sus empresas, de alguna forma lo dejaron en pausa, y a mí me parece que el podcast sigue y debería seguir activo porque es la manera de cómo generas ese deal flow, ¿no? Que le llamamos, ¿no? De alguna forma de seguir generando flujo y de seguir siendo relevante y de seguir estando en la conversación. Mike, ¿tú cómo lo ves cuando inició Zero Friction Labs? Y también si ves algo que se parezca a lo que Steven Bartlett ya logró construir. Pues creo que a mí cuando estaba viendo la historia
me venía un poquito a mi mente este oso traba, pero bueno, ese ya será otro tema. Dentro de la pregunta que te planteaba, para mí es más como una mezcla. O sea, efectivamente estamos pues buscando el posicionamiento, como bien lo mencionas, pero pues al mismo tiempo se convierte en divulgación. Y eso es algo de lo que vamos a hablar justamente, de lo que pasa con Steven Bartlett, lo vamos a mencionar más adelante. Pero, o sea, porque al momento en el que nosotros estamos tomando situaciones reales, estamos desglosando referentes de la industria, pues lo hacemos literalmente con la intención de ayudarnos primero nosotros mismos, porque estamos aprendiendo de cada caso, ¿no? Y cada historia es un nuevo aprendizaje, pero también lo hacemos con la intención de que quien está escuchando este podcast, pues se lleve pues un nuevo dato sobre el cual reflexionar, ¿no? Sobre el cual implementar dentro de la innovación que estén trabajando, del negocio en el que estén buscando invertir. O sea, es genuinamente va por ese lado. Y como ya bien lo mencionaste, o sea, no deja de ser también una estrategia de comunicación que busca posicionarnos ya no solamente en el ámbito del podcast, aunque ahorita este episodio lo estamos cerrando con un caso específicamente de podcasting, sino más bien, o sea, dentro del nicho de la creación de contenido y los negocios, ¿no? Y la pregunta honesta, que al final creo que es válido tener, es si esa línea puede sostenerse o si en algún momento termina por desaparecer en su totalidad, ¿no? Es muy relevante esta pregunta, Mike, y lo vamos a ver durante todo el episodio porque pueden llegar diferentes situaciones, ¿no? Al momento que a lo mejor un proyecto creativo lo empiezas a ver como negocio, pues al verlo así es indudable y puede ver la casualidad, porque hemos visto casos durante la historia tan corta o larga que lleva el podcast, pues donde empiezan a surgir deals directamente con el podcast, ¿no? Donde ya puede haber compañías que vengan a tocarte la puerta y que te hagan una oferta, que es una de las cosas que le sucede a Steven Bartlett, y ya lo platicaremos más a detalle, seguramente lo traes ahí dentro de la historia. Pero en nuestro caso, ¿crees que estos momentos donde hemos rechazado alguna oferta haya sido un punto de quiebre precisamente como en el largo plazo? O sea, pensando en que muchas veces no estamos buscando como el beneficio inmediato, sino que estamos jugando, como bien dices, oye, nos estamos saliendo a lo mejor de la industria del podcast para abrirnos a una industria más grande, pero porque estamos pensando a largo plazo. ¿Alguna vez recuerdas en la historia que hayamos considerado o no considerado algún proyecto que nos haya movido en esa brújula? Pues lo que me pones ahorita a pensar es como de la vez en la que intentaron, bueno, no intentaron, o sea, nos hicieron una oferta, ¿no? Hacia NME directamente como para que esta formara parte de otro negocio, otra empresa, digo, esto no lo hemos dicho nunca. Y aunque al final, después de conversarlo y demás, aceptamos con esa visión de lo que podría convertirse, ¿no? Y esa transformación que podríamos tener, pues la oferta finalmente no se concretó. Y para mí, pues eso fueron muchos grandes aprendizajes, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Ese famoso, el casi algo, ¿no? O sea, de tener como esta parte de lo que estábamos siendo, lo que podíamos ser y lo que esa transición nos dio a finalmente continuar y a lo que hoy día seguimos realizando, ¿no? En la parte de ayudar a nuestros clientes y en la manera en la que lo hacemos. Entonces, yo creo que esa decisión final fue la que terminó por enseñarnos mucho más sobre nosotros mismos y sobre todo sobre lo que nos permitimos hacer hoy. Sí, híjole, a ver, me acuerdo, han sucedido diferentes cosas, ¿no? Diferentes momentos donde hemos tenido oportunidad de ir hacia un lado y de ir hacia otro. Incluso los mismos clientes nos han llevado hacia diferentes lados, pero creo que hemos aprendido a través de este tiempo a lidiar con eso, con esos cambios, con esas posibilidades y a estar abiertos. Es lo que más nos ha caracterizado, ¿no? Estar abiertos a lo que podría ser, a lo que podría venir, porque pues ya hemos pasado por diferentes etapas dentro de la misma compañía, hemos pivotado varias veces, estamos pivotando de nuevo hacia otro enfoque y pues creo que eso también habría que considerarlo como esta parte de cómo se va transformando la industria, cómo al verlo como negocio sigue avanzando, y creo que de alguna manera ese es el mayor aprendizaje que nos ha dejado alrededor de la historia, el poder tener estas oportunidades, ¿no? Que a lo mejor muchas no terminaron por concretarse, pero pues te da ese feeling de, ok, esto es lo que podría suceder en caso de
que se llegara a dar un tipo de este acuerdo, un tipo de esta negociación. Sí, y ahorita que dices lo de pivotar, pues finalmente es interesante cómo el podcast de Steven Bartlett surge justamente de un pivote, no tanto de su empresa, sino de lo que él venía haciendo. Y pues, o sea, realmente sus primeros episodios, ¿no? Yo no sabía, pero justamente eran monólogos, ¿no? O sea, literalmente él hablando, como ya lo dijimos al inicio, solamente en audio, como pues era 2017. Y pues venía con la parte de las reflexiones, similar a como lo estamos haciendo ahorita en esos momentos tú y yo. Ahora, eso, o sea, de lo que pudo ser o de lo que venía haciendo él en su vida anterior o de negocios, después se transforma a las ofertas que ha llegado a rechazar, ¿no? Como la de $100 millones por parte de una plataforma de streaming. Y esas decisiones que de pronto los ponen a uno en jaque y que conocemos casos de otros creadores que sí las aceptaron, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Joe Rogan. Y en el caso de Steven Bartlett, o sea, él simplemente decidió no hacerlo porque él estaba visualizando que la distribución abierta era el camino. O sea, el hecho de no estarse limitando a quedarse en una sola plataforma, por muy atractivo que pudiera ser el cash flow que ibas a tener en ese momento. Él siempre estuvo viendo con miras a llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. Y eso, al menos a mí me pone a pensar que nosotros todavía estamos aprendiendo sobre cuándo rechazar y cuándo aceptar algún nuevo proyecto con el que vamos a trabajar o al que nos están invitando. O sea, al final, esa diferencia de escala, independientemente de donde esté ahorita Steven y estemos nosotros, o sea, importa porque al final el dilema sigue siendo el mismo. Y ahora me pongo a pensar, si Zero Friction Labs se convirtiera en la herramienta que nos abriera deals o socios que de otra forma nos estaría costando mucho más tiempo conseguir, ¿esto sería un éxito del podcast o sería más bien la señal de que el podcast ya dejó de ser el punto principal? Yo creo que no podemos como depreciar los factores. Definitivamente es una hipótesis que me fascina porque es una hipótesis que de alguna u otra manera hemos validado con diferentes proyectos que hemos trabajado, ¿no? En el momento de que tienen un proyecto activo, generan esa visibilidad, generan ese posicionamiento, pues hace que de alguna manera las personas quieran trabajar con nosotros, ¿no? O con la persona que está llevando a cabo el proyecto. Entonces, yo creo que, pues más allá de pensar en monetización, a ver, a mí algo de lo que me encanta hacer, al menos en los últimos 5 años, es generar contenido y si ese contenido que estamos generando nos puede acercar a estas oportunidades, a conocer socios, a que nos inviten a proyectos y demás, la verdad es que es algo por lo que me gustaría continuarlo haciendo y decirte, ¿no? Al menos Zero Friction Labs creo que es el contenido que más cercano se le parece a lo que eventualmente me gustaría estar produciendo. Entonces, si más adelante y la historia avanza y llegar a tener otro tipo de proyecto, pues seguramente podría voltear atrás y conectar el punto de, claro, esto sucedió gracias a que se hizo un trabajo previo en este podcast y que fue como este podcast cero, si lo queremos ver como podcast piloto o serie piloto, que terminó por despegar todo lo demás. Pero Mike, en tu caso, ¿cómo podrías considerar si Zero Friction Labs se convierte o no en un éxito? Y te digo, no necesariamente Friction Labs, pero ¿cómo podrías considerar, evidentemente, que un proyecto de este tipo lo pudiéramos medir y que lo pudiéramos catalogar que es un éxito? Pues al inicio lo decíamos, ¿no? Que o sea, el programa no deja de ser también una estrategia de marketing para NMedia y por ende, pues para mí el hecho de conseguir que lleguen nuevos, o sea, que podamos trabajar con nuevas personas, pues sería un éxito, la verdad. Al final también es la respuesta que más me incomoda porque implica que lo que estamos viendo hoy en Bartlett no es un caso atípico, o sea, es como una especie de framework o de destino ya posible y que puede en determinado momento llegar a afectar hasta el punto en el que el podcast deja de ser precisamente el punto o el objetivo y se convierte más bien en una infraestructura. Vamos ahora entonces a desarrollar, pues justamente que la audiencia conozca la historia de Steven Bartlett.
quien nació en Botswana en 1992, creció en Plymouth, fue expulsado del colegio por baja asistencia, se inscribió posteriormente en la Universidad de Manchester y abandonó después de una sola clase. Su primer emprendimiento, Wallpark, un tablón digital para estudiantes que era como una especie como de Facebook, al final nunca escaló. Oye, y de ahí, por ejemplo, de estos, al ser dropout de universidad y intentar su primer emprendimiento que fracasó, ¿cómo llegó a tener una empresa de más de 400 millones de dólares? Fue paso a paso, o sea, apenas un año después, en el 2014, a los 21 años, cofundó Social Chain, una agencia de marketing en redes sociales. Su primer cliente fue un videojuego. 5 años después, Social Chain se fusionó con una empresa alemana y se listó en bolsa con una evaluación inicial de más de 200 millones de dólares. Bartlett renunció como co-CEO en el 2020. Pero 2 meses antes de renunciar, en septiembre del 2017, había lanzado los primeros episodios de The Diary of a CEO. Los primeros 5, como ya te había mencionado, fueron monólogos. El sexto fue una entrevista y ya de ahí ya no cambió el formato y no dejó de producir. Y para poner un dato, Steven Bartlett menciona que los primeros oyentes fueron entre 40 y 50 personas. Hoy, al día de hoy, existen más de 13 millones de suscriptores en YouTube, 70 millones de descargas mensuales en plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts y demás, y más de 820 episodios publicados. En el año 2025 fue el podcast de negocios más popular en Spotify a nivel global. Ahora, la decisión que viene a resaltar más aquí es esta que tomó él y algunos otros podcasters en el año de 2019, que fue en cuanto al formato de entrega de los podcasts, que hasta ese momento pues todos conocíamos únicamente como audio, ya que él decidió pasarse y pivotarse a la parte del video first y empezar a publicar sus entrevistas en YouTube. Esto pues siguiendo su filosofía de distribución abierta, multiplataforma, sin ningún tipo de exclusividad. Esta decisión es lo que después le permitió rechazar la oferta que ya me había mencionado de 100 millones por parte de una de estas plataformas de streaming. Y Mike, ¿y por qué rechazar esta oferta cuando apenas el proyecto estaba de alguna forma despegando y que no sabía, incluso yo creo que el mismo Steven Bartlett, si iba a continuar haciéndolo? Para mí es porque, o sea, creo que es la diferencia entre un creador de contenido versus la de un empresario, ¿no? O alguien con experiencia empresarial. En realidad, aceptarlos habría significado cerrar el podcast detrás de un muro de pago. Evidentemente, eso habría limitado muchísimo más la cantidad de audiencia a la que iba a estar llegando. Y eso no necesariamente es algo malo, pero queda claro que no era lo que Steven Bartlett estaba buscando, ¿no? O sea, él tenía claro que el valor del podcast o del contenido que estaba produciendo no estaba tanto en que se pagara por él, sino más bien era en el quién estaba del otro lado del micrófono escuchando y lo que pasaba después de que escuchaban el podcast y las decisiones que tomaban, ¿no? Ahí es en donde empieza la arquitectura real del modelo. Hoy Bartlett pues no es considerado tanto un podcaster, sino más bien no solo eso, sino que más bien está posicionado como la cabeza de Steven.com, un holding que incluye todos sus negocios con Flight, ¿no? Que es Flight Story, que es el paraguas principal, Flight Found, que es un fondo de inversión de 100 millones de dólares, Flightcast, que es una plataforma de hosting de podcast de más de 70 inversiones en portafolio, 2 libros bestsellers, eventos en vivo y una suscripción de paga para su comunidad. Nada más para poner un dato, la compañía de Steven.com, que es el holding principal, tiene una evaluación alrededor de 425 millones de dólares a octubre del 2025, tras rondas liberadas por ventures como Slow Ventures y Aperon Investment Group. Bartlett todavía retiene más del 90% del equity y la empresa emplea alrededor de más de 100 personas en diferentes ciudades como Londres, Manchester, Los Ángeles y la ciudad de Nueva York. Flight Story, que es el brazo de medios, triplicó sus ingresos a más de 20 millones de dólares tan solo en 2024. Esto a través de anunciantes como LinkedIn, Oracle y Shopify. Lo más relevante es que la estrategia explícita de Bartlett es romper
la dependencia que tiene con esta parte de publicitaria y más bien buscando la vía de las suscripciones, el equity partnership y productos propios. Ojo, aclarando, suscripciones a la membresía mensual que él tiene, ¿no? No tanto a las suscripciones de contenido de pago. Es decir, el contenido como puerta de entrada al equity, no al costo por millar. De hecho, o sea, aquí lo interesante es que ahorita que estaba viendo en Apple Podcast, aparentemente también me ofrece como una versión de paga por el contenido, pero específicamente para eliminar los anuncios, ¿no? O sea, los anuncios que están insertados. De hecho, en YouTube también tiene diferentes membresías, incluso también tiene una especie de Patreon, pero creo que también va de lo mismo, contenido extendido, contenido sin anuncios, contenido adicional a lo que ya está de manera libre, gratuita en las diferentes plataformas. Ahora viene la parte donde el modelo se vuelve un poquito más incómodo de analizar porque, o sea, la pregunta que es muy válida de hacerse y que pues, uno debería de cuestionarse al escuchar cualquier podcast que esté ahorita online es ¿quiénes son los invitados del podcast? Oye, Mike, ¿y por qué? ¿Existe algún patrón? ¿Hay una preferencia hacia ciertos invitados versus otros? ¿Hay alguna inclinación ideológica, política o cómo está la situación un poco del tema de los invitados? Pues hay un tema de intereses, evidentemente, ¿no? O sea, el patrón es claro. Por ejemplo, Huel, la marca que se escribe Huel, es una marca de nutrición y fue un sponsor recurrente dentro del podcast. El tema es que, pues, Bartlett fue director no ejecutivo de esta empresa. Por otro lado, Flight Fund invirtió en Zoe, también un anunciante recurrente. Will Ahmed, fundador de Whoop, es ahora coinversor en Steven.com y también participó como invitado. Grok, en cuyo founder Bartlett invirtió 7 cifras, fue adquirida por Nvidia en un acuerdo de $20 mil millones en diciembre de 2025. Y para hablar un poco más sobre este fondo de inversión que, como bien decías, comparabas el caso con Oso Trava, que también lo podemos pensar como más este perfil de empresario que igual tiene un fondo de inversión y tiene diferentes proyectos, pero para poner en contexto, Flight Fund tiene $100 millones que se lanzó en enero de 2023. Incluye dentro de su portafolio a compañías como SpaceX, ya mencionaste el caso de Zoe, Huel, Goop y Grok, pero también existen otras compañías como Third Web, Replit, Stan Store, Perfected, Keton IQ y más de 60 compañías adicionales según los datos corporativos reportados por Flight Fund. Respecto al patrón del que hablábamos, Bartlett invierte en una empresa. El fundador aparece como invitado en The Diaries of a CEO. La conversación que se ejecuta dentro del programa son 2 horas que funcionan como due diligence subsidiada por la audiencia, que es la que estaba pagando a través de otros medios. Y pues en esta pueden estar escuchando la investigación de la inversión que la gente pues escucha gratis, entre comillas, voluntariamente, creyendo que es contenido editorial. Esto pues como sabemos porque pues las conversaciones dentro de los podcasts en general se vuelven conversaciones íntimas de confianza, ¿no? Y pues evidentemente genera esta toma de decisiones pues de una manera diferente, ya más desde la parte emocional. Megan Lightcap de Slow Ventures explicó esto con una frase que no deja mucho espacio a la interpretación. Megan dice que el contenido de Bartlett, su comunidad profunda y su portafolio de compañías crean un flywheel poderoso que alimenta crecimiento sistémico. No está comprando un podcast, está comprando un sistema de originación donde el contenido baja el costo de adquisición de cada empresa del portafolio y el portafolio valida a su vez la autoridad editorial del contenido. Oye, Mike, y con esto que menciona que de alguna manera voluntaria la audiencia está escuchando un contenido que no sabe si está validado de manera editorial, ¿la audiencia tiene conocimiento sobre esto? Pues justo la autoridad británica, la ASA, se planteó la misma pregunta que tú expones ahorita. Y es que en el 2022, el regulador de publicidad del Reino Unido sancionó a Bartlett porque un episodio sobre Huel, el cual ya mencionamos antes, no identificó claramente que era publicidad. Después, 2 años más tarde, en el 2024, lo sancionó de nuevo, esta vez por ads de Huel y Zoe, donde la
audiencia no podía distinguir entre la voz editorial de Bartlett y el anuncio. Esto, Raúl, me dejó pensando justo en cómo es que las diferencias que puede haber de esta autoridad y su funcionamiento en otros países en comparación a cómo de pronto pueda ser la rigidez dentro de América Latina, que también existen las reglas, evidentemente, pero no sé si hasta ese punto, o al menos no me ha tocado algo que se haya vuelto mediático con alguno de los otros podcasts que son más populares aquí en nuestro país o en Latinoamérica generalmente. Pero en el caso de Bartlett lo llamó pues honest mistakes, ¿no? O sea, como errores, pues batidas de pata que se le fueron. Y bueno, tú tienes una posición sobre esto, yo tengo una un poco distinta y pues las estaremos chocando más adelante en nuestra reflexión constructiva. Pero lo que ahorita importa es que el diagnóstico es estructural, ¿no? El modelo Media Equity no solo permite la ambigüedad entre qué es eso que genuinamente viene en la parte editorial, de investigación, de construcción y demás, y la línea que se divide de la parte comercial, ¿no? Que es la que requiere al final para poder hacer funcionar y seguir generando el mismo tipo de contenido, ¿no? Que es como una especie de bucle medio complicado, ¿no? Porque, bueno, si quieres que siga haciendo esto, pues tengo que seguir vendiendo, pero al final te estoy vendiendo y si te digo que estoy vendiendo, pues no vas a querer comprar. Y de nuevo, o sea, si la audiencia supiera exactamente cuando Bartlett está invirtiendo en el contenido que está presentando, de nuevo el contenido perdería su poder de convicción. Y pues, desde mi parecer, creo que a la gente nos gusta que nos echen mentiras, que nos cuenten la historia, pero que no nos digan como el detrás de, porque luego pierde esa magia de la autenticidad que destaca el podcast. Ahora, hay que mencionar, en el episodio 4 de esta temporada analizamos a Juan Pablo Zurita, el creador mexicano con 90 millones de seguidores y un patrimonio estimado en $5 millones. El diagnóstico final fue que Zurita quedó atrapado en su propia cara. Cada venture que intentó fracasó porque dependía de prestar su nombre a algo que pues no era su pan de cada día, no comía ni respiraba todos los días. Oye, Mike, ¿y cómo Bartlett de alguna manera resolvió este problema? Que al final del día, pues también empezó de la misma forma, si queremos hacer ese símil, ¿no? Donde empezó con un proyecto, construyó audiencia y a partir de ahí empezó a generar estos acuerdos y deals, pues gracias al podcast y gracias a él, a su nombre. Bueno, en realidad todavía no es algo que ya tenga resuelto, ¿no? O sea, digamos que en parte nada más, porque si bien hoy Flight Story produce podcasts tanto para Pouty Bronson como Trevor Noah y como Davina McCall, que pues a lo mejor son nombres no tan populares en el mercado hispanohablante, pero sí tienen una gran influencia en el mercado americano y británico. Tiene también un CEO propio, que es Gary Sherwin, y además acaban de hacer una inversión en Hotmart Reach, la empresa de otra podcaster llamada Maggie Sellers Room. Entonces, Bartlett está replicando de alguna manera embrionaria el modelo de un label, ¿no? O sea, de un sello discográfico. Es decir, el creador original deja de ser el producto y se convierte en el estudio que firma a otros creadores. Poniéndolo en ejemplo, o sea, si Zurita lo vemos como un artista solista, pues Bartlett está intentando ser Motown Records. Sí, y ya nada más para complementar, Mike, Flight Story actualmente produce más de 20 podcasts con los talentos que mencionaste, mientras que Flightcast, la otra compañía, de alguna manera que es como el caballo de batalla, o así lo interpreto yo, que es esta plataforma de hosting propia que se lanzó en octubre de 2025, pues está adquiriendo diferentes shows que no necesariamente produce Flight Story, ¿no? Entonces por ahí es un flywheel interesante donde adquieren un show para poder hacer la distribución y que la lógica te diría que es, oye, seguramente algunos de esos shows necesiten de producción y sean interesantes también para el portafolio de Flight Story, con lo cual me parece una transición muy interesante que lo puedan hacer por ahí y que lo estén viendo de esa manera. Pero Mike, a ver, si el 90% de la atención que hoy en día existe en estas compañías, ¿el sistema todavía viene de él? Fíjate que ahorita que mencionabas lo de a Flightcast, yo entré a su sitio web y ¿qué crees que fue lo primero que vi cuando entré al website?
suscribe tu show. No. Lo primero es Steven Bartlett. Steven Bartlett hace un video hablándote, o sea, justamente haciéndote. No le di play, ¿no? Pero lo relacioné inmediatamente con lo que hablábamos de Juan Pablo Zurita, ¿no? O sea, sigue siendo él la cara. No es realmente todavía algo que ya se haya separado por completo. Al final, la pregunta no es si Bartlett construyó independientemente su empresa de su cara o no, sino más bien la respuesta es que sí, pero a medias. O sea, por eso te decía, ahorita está más bien como en una especie de transición, porque si al día de hoy me atrevo a decir que Bartlett desapareciera, Fly Story no podría estar funcionando, o sea, al 100% de su totalidad sin tema, aunque tengan CEO o que tenga, porque a la fecha todavía sigue siendo el rostro, ¿no? O sea, Zurita, como lo vimos, o al menos la impresión que nos da es que, pues, aparentemente como que no lo ha, o sea, lo ha intentado un par de ocasiones y pues se ha salido y ya no ha continuado, o sea, y a Bartlett lo vemos más bien en ese estira y afloja y en esa constante construcción, porque, bueno, mi hipótesis es que él trae la experiencia previa de un negocio antes que ya vendió, y eso hace mucha diferencia a la hora en cuanto a la parte de experiencia versus un creador que viene de trabajar constantemente con la parte de vender la atención, vender a otras marcas sin realmente terminar de construir una marca que no sea tu propio nombre, ¿no? En esta temporada encontramos el mismo patrón en 6 casos distintos. Alguien identifica una fricción, decide qué hacer con ella y eso define si el modelo escala o colapsa. Al principio Raúl nos compartió justamente los episodios, ¿no? Que fue Netflix eliminó la fricción del alquiler y se la transfirió a los estudios. Spotify eliminó la fricción del descubrimiento y la transfirió el costo a los artistas. MrBeast eliminó la fricción entre ganar y reinvertir y construyó un sistema donde cada dólar produce más dólares. Y TikTok, similar a Spotify, eliminó la fricción del usuario y se la cobró al creador a centavos por 1000 views. Zurita finalmente es el que no pudo eliminar alguna fricción relevante porque pues no pudimos identificar que haya construido un sistema que lo permitiera. Bartlett, a diferencia de estos casos, pues hace algo que ninguno de los anteriores hizo, y es que hizo que la fricción se volviera el contenido. Bueno, quizás se parecía un poquito a lo de Blockbuster, ¿no? Que convirtió la fricción en negocio. Pero acá, o sea, estamos hablando de no que lo convirtió tanto en el negocio, sino en el contenido que posteriormente le dio el negocio. El proceso de conocer a un fundador, hacer el due diligence, construir una relación de confianza, que eso pues regularmente cuesta tiempo, exceso de dinero, pero sabemos perfectamente que a través del podcast eso pues, se facilita mucho más. Y ya no solamente en términos de los invitados y hosts, sino también con la audiencia que lo escucha. O sea, Bartlett al final convierte un episodio de 2 horas que la audiencia escucha voluntariamente. La fricción del proceso de inversión desaparece porque se sublima en entretenimiento. Y luego ese entretenimiento se convierte en capital, la audiencia valida el negocio, la evaluación de $425 millones no es tanto por el podcast, sino es más bien por el flywheel de valor que viene ya trabajando desde antes. Y el contenido genera atención, la atención genera deal flow, el deal flow genera retorno y el retorno valida la autoridad editorial que a su vez valida para más contenido. Oye, Mike, y todo esto para la audiencia que nos está escuchando, que parece un blueprint y un camino que a lo mejor todos podríamos tomar y buscar, ¿puede replicarse? Pues eso es justo lo que vamos a, como ya lo habíamos prometido desde hace ratito, a desarrollar en la fricción constructiva. Bueno, hemos llegado ahora sí al punto que estábamos esperando, que es la parte de la fricción constructiva, y es que yo quiero hablar justamente de lo que mencionaba respecto a la ASA, porque yo creo que revela algo estructural. Bartlett fue sancionado 2 veces por publicidad no declarada, y yo entiendo realmente por qué es que pasa esto. Cuando llevas 15 años estudiando cómo los medios construyen narrativas para dirigir audiencias, o sea, es difícil que te sorprenda que en un sistema capitalista como en el que vivimos, los medios no pueden escapar de ese modelo sin dejar de ser rentables y dejar de generar dinero. Esa es una de las razones por las que precisamente en sus inicios, como tú me platicaste más o menos, que
nació N Media, o sea, buscando alguna otra forma de combatir eso. Personalmente no creo que sea el futuro de los medios, pero sí siento que es una especie de trampa que el mismo sistema diseña, no tanto por ser maquiavélico ni nada, sino simplemente para poder existir. Sí, a ver, en tema de los medios tradicionales y cómo surge N-Media y por qué existen este tipo de políticas en el tema de marketing, la respuesta, o al menos la primera justificación, es que el juego debe ser parejo, ¿no? Es decir, hay medios que sí están pagando por los derechos de poder anunciar algo, como hay otros que no. Entonces es de alguna manera como, oye, hagamos de alguna forma el piso parejo para todos. En la tesis es buena, en la práctica, como bien dices, pues no es rentable, ¿no? Aquellos anuncios que tú declaras son anuncios que pues, posiblemente tengas que pagar algo adicional por el hecho de que se trate de un anuncio per se, ¿no? Y que en dado caso que no, pues también por eso existen las políticas que protegen mucho al consumidor, ¿no? Donde la oferta no se respeta y que después ahí anda la demanda con Profeco, al menos aquí en México, que tenemos esta entidad que respalda al consumidor. Y es la razón por lo que existe. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las compañías han abusado de este tipo de estrategias al no ser totalmente transparentes, ¿no? Y aquí es donde radica yo creo que la esencia de lo que para mí es la base de todo esto. Debe existir una transparencia real hacia la audiencia principalmente, porque de alguna manera gracias a ellos es como tienes el negocio que estás construyendo, ¿no? O incluso es como los creadores tienen a su negocio, ¿no? Ya si de ahí después es como, oye, muchas veces cuando el creador no expresa de alguna forma literal o comunica verbalmente que viene a algún acuerdo, que viene algún anuncio, es cuando muchas veces se siente esta parte donde, ya eres un vendido, ya te estás cambiando tu contenido por pesos, te dijeron que dijeras eso, etcétera. Entonces ya por ahí viene de alguna manera ese posible como funa que podría caerle a un creador de contenido, a una compañía. Y en el caso de Bartlett, a ver, sinceramente creo que sí fue un non mistake, simplemente como fue, oye, ya venía yo creo que en episodios anteriores a ese haciéndolo de alguna manera, y como no está regulado todavía la parte digital de los podcasts, o no estaba a lo mejor en ese momento todavía 100% regulado, pues se escapó un anuncio de, oigan, tengo esto otro, y creo que fue un error que pasó desapercibido y que a lo mejor él parece en ese momento dijo, pues lo hice y no pasó nada. Difícilmente vamos a saber si lo hizo consciente o inconscientemente, pero a mí al menos quiero pensar eso, ¿no? Entonces, el problema real que veo es que los medios tradicionales usaron ese modelo durante décadas y eso hizo de alguna forma que se perdiera esta credibilidad, ¿no? Donde ya ves cualquier televisión abierta y ya dices, esto está pagado, ahí está la marca, ahí está esto otro, porque de alguna manera ya se perdió ese sentido de credibilidad que existe y que hoy en día los new media, que somos pues todos estos que tenemos un micrófono al frente o que tenemos una cámara, un celular al frente, pues que de alguna manera buscamos evitar replicar estos mismos errores o seguir este mismo patrón que los mismos medios tradicionales han creado, ¿no? El hecho de que Bartlett declare su rol como inversionista en algunos de estos anuncios muestra de alguna forma que lo entiende, pero pues definitivamente esto es un juego que va a continuar y que las reglas van a seguir cambiando, con lo cual pues no estamos a mucho de que se tenga que declarar de alguna otra manera mucho más contundente, precisamente para que no exista esta confusión en la audiencia y que pues tengamos estas malas prácticas que los medios tradicionales han hecho y que continúan haciendo por décadas. Ahora, hablemos, Raúl, sobre la trampa de este caso de Juan Pablo Zurita, de quedar atrapado en tu propia cara. Ya te compartí mi lectura, ¿no? O sea, siento que Steven Bartlett está como en una especie de transición y definitivamente su experiencia previa como CEO hace la diferencia en cuanto a lo que a Juan Pablo vivió o está viviendo. Pero yo quiero saber cuál es tu perspectiva, o sea, cómo es que tú ves esta parte. ¿Tú crees que sí la va a superar? ¿Sí crees que vaya a resolverla a diferencia de Juan Pablo? Yo creo que sí. Sin embargo,
cometió, al menos de los errores que yo pudiera decirle a Bartlett que pudo haber cometido, es el hecho de nombrar a la compañía con su mismo nombre. O sea, cuando tú nombras de alguna forma a la compañía con tu mismo nombre, estás dejando un sello dentro del grupo alrededor de que es tu compañía, ¿no? Entonces, si hubiera puesto cualquier otro nombre que no hubiera sido Steven o que no hubiera sido Bartlett, creo que es un gran paso. A ver, puede haber un rebranding, puede cambiarle el nombre, puede hacer otra entidad de grupo corporativo, que creo que sería quizá el siguiente paso para poder lograr esta transición. Pero más allá de ese error o no error que pudo haber cometido, yo creo que hoy en día la industria en la que estamos requiere de mayor profesionalización, requiere de mayores profesionales que estén enfocados en lo que es un negocio. Y me parece que aquellos que van a sobresalir o que tienen una ventaja sobre quizá otro tipo de creadores, otro tipo de agentes que entren en esta industria, es aquellos que hayan tenido experiencia previa, ya sea trabajando, es decir, en un puesto corporativo o algo, o emprendiendo. Y si lo vemos muchos casos de creadores que tienen esta dualidad, que ya trabajaron, que sintieron esta sensación de tener un jefe, de conocer políticas, de todo esto, tienen definitivamente un mindset diferente. A ver, no es que una persona que no haya tenido experiencia corporativa, no haya trabajado y dependido del sueldo o salario de alguien, no pueda construir esto, no pueda capacitarse para lograr esto, pero definitivamente este bagaje ayuda mucho al mindset y creo que va a ser determinante en si esta persona va a poder construir una empresa y va a destacar de quienes no van a poder construir una empresa más allá de quedarse atrapados con su propia cara. Bueno, por último, tenemos el punto o la pregunta de si este podcast puede generar ese flywheel, quitando o añadiendo cosas nuevas, innovando y buscando evitar los errores que Steven Bartlett cometió. Zero Friction Labs puede o no replicar o convertir en la fricción en capital como lo hace Bartlett. Para mí, honestamente, el ecosistema en México pues ya lo vimos con Zurita, ¿no? O sea, es más complejo como para que suceda, porque de nuevo vimos que el ecosistema de inversión y todo no fluye igual como sucede en el país vecino. Claro, suena esto a una creencia limitante, el solo hecho de decirlo, pero prefiero que quede registrado así en el episodio, que aún y con las dudas que tengo de que eso puede suceder, pues tampoco está mal soñar en grande y decir que podemos buscar la manera de ir a por ello, ¿no? Porque al final, pues el hecho de estar acá grabando, de estar enfocados, del hecho de ya tener 6 episodios grabados, pues habla justamente del trabajo que estamos buscando generar y pues por supuesto también con la firme creencia de que esto va a ser de utilidad para quien lo escucha. Sí, a ver, creo que en general los podcasts de esta industria o en general los podcasts de negocios y finanzas están de alguna manera creciendo. Hay gente interesada cada vez más en tomar esto como una carrera ya, que ya lo veíamos anteriormente, ¿no? Nuestra generación, a lo mejor muchos querían ser youtubers, muchos querían ser así, y hoy en día creo que ya existen los vehículos para poder hacerlo. Entonces eso abre de alguna manera más a que sí haya esa posibilidad de crecer este podcast o estos tipos de proyectos hacia una escala a pesar del ecosistema, pero pues creo que sí, definitivamente el mercado es difícil, es diferente, a diferencia de otros mercados que son quizá muchos más favorables, pero creo que cada proyecto como el nuestro tiene un lugar dentro de la industria y esperamos que pues ese camino lo podamos haber pavimentado y que pues a lo mejor no seremos nosotros quienes tengamos a lo mejor ese éxito y llegado a esas capacidades, pero pues quizá los que vengan detrás sí lo puedan lograr. Entonces eso creo que yo me quedo con esa parte de poder transmitir y que esto le pueda ayudar a más personas para que pues puedan lograr construir estos proyectos como el de Steven Bartlett. Raúl,
6 episodios antes de cerrar la temporada, ¿qué te llevas? A ver, 6 episodios, mucha fricción. Aquí hablamos de fricciones y 6 episodios se dicen pocos, pero es fricción constante, ¿no? Y aunque nosotros buscamos también reducir la fricción dentro de los diferentes proyectos que tenemos, pues es difícil como decir, claro, ya lo tenemos 100% resuelto. No, entonces, ¿qué me llevo? La verdad es que en la mayoría de los episodios hemos visto cómo hay un lado muy empresarial de las cosas, ¿no? De cómo se ven los problemas, de cómo se resuelven, de cómo el enfoque tiene que, en dado caso que estés construyendo un negocio, tiene que ser con este enfoque de negocios, y la creación de contenido no debe perder esa esencia, ¿no? De que pensemos como empresarios. Y esto transmitírselo definitivamente a los clientes, ¿no? Que pensar de dejar de ver estas métricas de vanidad que muchas veces pues son bonitas verlas, son muy interesantes, son muy atractivas, son muy al ego, ¿no? De ver cómo van creciendo, pero pues esto de alguna manera te distrae de realmente construir una empresa, de realmente construir un negocio que genere valor, ¿no? Eso es lo que me llevo. En resumen, dejar de medir lo que se ve bonito y empezar a medir, ahora sí, lo que paga el día a día. Yo quizás puede ser algo más amplio o más ambiguo, dependiendo de la perspectiva que se vea, porque para mí fue más un tema de aprender sobre el comportamiento humano, aunque suene así como de cachos, pero ¿de dónde o qué? O sea, porque sí me dejó mucho pensando acerca de cómo las decisiones que uno toma son las que al final definen los sistemas que se usan para conseguir los objetivos, ¿no? Al final estudiamos 6 contextos completamente distintos y en todos encontramos el mismo patrón. Es decir, alguien identificó cómo funciona realmente la gente, entendió sus necesidades y construyó algo alrededor de eso. Y eso, para mí al menos, cambia cómo comienzo a ver pues casi que cualquier negocio. Y algo, Mike, de lo que me llevaría así como en la maleta, creo que también es esta parte pues, digo, el tema de las ventas, ¿no? O sea, ver, en todos los casos, todos, a pesar de que perdían dinero, a pesar de que pues no veían cuándo iban a ser rentables y demás, pues no había otra cosa que salir a vender, ¿no? Entonces, con eso es algo que les compartiría a todos la audiencia que nos está escuchando, ¿no? No importa el número de seguidores que tengas, que tu producto ya sea el más completo que del mercado o que no esté 100% diferenciado, pues hay que salir a vender y capitalizar con lo que ya tienes construido, tratando de ser, pues, obviamente, menos complicado, evitar menos fricciones y buscar la manera de poder entender, pues, de alguna forma fácil al cliente que tienes enfrente con las necesidades que a lo mejor tú les puedes resolver, ¿no? En tu caso, Mike, ¿qué es lo que te llevas ahí en la mochila para seguir aplicando? Pues lo que te decía hace ratito, ¿no? Del comportamiento humano, para mí una de las herramientas que cobraron mucha mayor importancia hoy en día dentro de mi negocio es justamente mi CRM, ¿no? Porque, o sea, algo que yo no tenía tan en el radar con tanta prioridad, hoy en día se vuelve un documento que es muy, muy valioso, porque desde ahí yo ya voy identificando, y estoy hablando de mi CRM para mi otro negocio, que es Kumbele, la escuela de baile. Yo desde ahí ya voy empezando a poner atención en tener el registro de la persona, tener su nombre, tener todos sus datos de contacto, pero lo más importante es el llevar el paso a paso de en dónde se quedó, ¿no? O sea, de que, oye, esta persona es cliente actual, ¿está a gusto? Sí, está a gusto. Bueno, estas otras personas pidieron información, pero no hay grupos nuevos, entonces, bueno, aquí ya los tengo para que cuando abra grupos nuevos, inmediatamente, y cuando abra el CRM, saber qué fue lo último que interactuó con esa persona. Y creo que esto ha impactado incluso hasta en N-Media, ¿no? Porque también en N-Media, nuestras reuniones los weeklies que hacemos, pues también en la parte comercial, le dedicamos un tiempito ahí también de manera distinta a como lo hacíamos antes. Y quiero pensar o me atrevo a pensar que está inspirado también en estas experiencias de haber visto que los resultados que venían de los negocios era precisamente por la atención que le prestan a este tipo de detalles.
para terminar, como aquí cerramos con estas preguntas y terminar la reflexión, es, a ver, hemos visto grandes aprendizajes, grandes cosas de estas historias, y así como nosotros que hemos logrado aplicar algunas de estas cosas dentro de nuestras actividades en el día a día, yo les invitaría ahora sí que, a ver, dejen de escucharnos y pónganse a la acción, ¿no? Todo el día, todo el tiempo estamos consumiendo muchísimo contenido, podcast, que si un curso, que si este nuevo libro, y la realidad es que pocas veces nos sentamos a definir ahora sí que qué es lo que sí podemos aplicar el día de hoy, ¿no? Con las capacidades y los recursos que tenemos actualmente, ¿no? Y esa es, creo que la razón de por qué existe Zero Friction Labs, que pues obviamente si después de esta primera temporada seguimos en el mismo escalón que antes, pues la realidad es que el problema nunca fue el hecho de que no tuvieras las herramientas o no tuvieras el contenido. Quizá el problema puede estar siendo otro. Va mi pregunta, que si bien van en la misma dirección, la recojo desde otro ángulo, porque hablar de fricción, que fue lo que hicimos durante toda la temporada, y de cómo los grandes negocios quitan obstáculos para que la gente llegue más rápido a donde quiere ir, no se separan en lo absoluto del tema que es en este 2026, pues es uno del, si no debes decir el más relevante, uno de los más relevantes, y es la inteligencia artificial. Precisamente porque si algo nos venden de la inteligencia artificial es que pues delegues tareas, que elimines cosas que repetitivas, que ya no quieres hacer, que batalles menos, ¿no? Y ese batallar menos, de alguna u otra forma, para mí está implícito el pensar menos, ¿no? O sea, el desgastarte, por decirlo de alguna manera, menos en ciertas cosas. Entonces, eso hace que ahora lo que no me puedo sacar de la cabeza es hasta qué punto esa búsqueda de flow y de eficiencia nos está volviendo más flojos para pensar. ¿Estamos eliminando fricción o estamos eliminando de a poquito músculo cognitivo? Y si quieres explorar cualquiera de esas preguntas aplicadas a tu proyecto, no está de más recordarte, como lo hacemos en cada episodio, que Raúl y yo hacemos sesiones de auditoría de podcast. El enlace está en las notas del episodio. Muchas gracias, Mike, por acompañarme en esta primera temporada. Gracias a la audiencia por acompañarnos. Gracias al equipo que ha logrado que estos episodios salieran al aire, que por ahí todo lo que ven, todo lo que vieron durante esta temporada, contenido, clips, portadas, tenemos un equipo detrás que precisamente nos ayuda a construir este tipo de proyectos, y pues muchas gracias a todos que nos escucharon, ¿no? La verdad es que estamos muy agradecidos y esperamos vernos en una siguiente temporada. Mike, muchísimas gracias también por aquí acompañarnos. Gracias, Raúl. Esto es Zero Friction Labs.